Hola, ¿qué tal? ¿Qué diferencia ven entre estas dos fotos? A ver, esta de aquí y esta de acá. ¿Era lo mismo o no? Sí, ¿verdad? Era prácticamente lo mismo. Y bueno, ahí ¿qué tocó hacer? Tocó hacer un trabajo de cambio, ¿verdad? De electroválvulas, de estas que están, miren, viejas, estaban adaptadas otras aparte. Vemos así aquí cables, vemos mangueras, vemos filtros, ¿sí? Toca saber identificar esto. ¿A dónde voy? Este gran tema que nos faltaba era que en nuestro canal, la de neumática, específicamente de electroneumática. ¿Por qué? A ver, porque en eso apuntamos, ¿verdad? Nuestro canal es de electricidad y automatización. Y una gran rama en la parte de esos automatismos vamos a ver que la parte de electroneumática. Es decir, vamos a controlar electroválvulas, vamos a controlar para que estas controlen qué pistones, bombas o motores neumáticos. Es decir, todo elemento que haya neumático debe controlarse con qué, con unas electroválvulas. Ahora, para entenderlo mucho mejor, o esta parte de aquí, ¿qué conocimientos debe tener? Los que yo les voy a tratar de transmitir en una serie de videos que vamos a ir viendo más adelante. Así que también es necesario su feedback, ¿verdad? Que me digan qué videos podemos ir realizando para ya ir empezando a ver este gran tema que es la, como decía, la electroneumática. Empezamos con electricidad industrial, recuerdan, control eléctrico industrial, control de por PLCs, logo Siemens S7200, ¿sí? Hemos visto también, me parece que el Micrologix. Y esa parte ahora, ¿qué? Controlábamos ¿qué? Controlábamos motores, contactores, relés, luces. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Controlar electroválvulas, pero por ende, neumáticas, pero por ende debemos saber sí o sí los conocimientos básicos de esta parte de aquí, de esta rama de automatización, que sería la parte también electroneumática. Debo también tener conocimientos de neumática, ¿verdad? Para entenderlo nuevamente mucho mejor, está en esta página, si pueden verificarle, es una analogía. Tal como hay una analogía de la electricidad con la hidráulica, también hay una analogía entre la parte eléctrica y la parte neumática, ¿ya? Aquí en la parte eléctrica, obviamente ya debemos saberlo, eso ya es súper sencillo. Vamos a tener que, para conformar un circuito eléctrico, vamos a tener un generador, es decir, una pila, una fuente, un elemento de control, vamos a necesitar cables y un receptor, es decir, algo que va a hacer el trabajo, en este caso, que va a transformar la energía almacenada en la pila, va a transformar eléctrica, ¿verdad? Va a transformar en energía lumínica, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante la circulación de corriente por esta carga. Entonces tenemos nuestro generador, nuestro elemento de control, conductor y nuestra carga. Lo mismo sucede, atención, en la parte de la neumática. Voy a tener un generador. En este caso voy a generar ¿a qué? Aire comprimido. Tal como circula en mis cables, que va a circular intensidad eléctrica, ¿verdad? Aquí va que va a circular un gas, en este caso el aire comprimido. ¿Qué es lo que va a hacer este? Va a tomar el aire de afuera y mediante motores va a transformarlo que a aire comprimido. Y ese aire comprimido me va a servir para qué? Para mover en este caso pistones, como decía, bombas neumáticas y diferentes elementos neumáticos. Como aquí teníamos un elemento de control en la parte eléctrica, también en neumática vamos a tener elementos de control, ya sean neumáticos netamente, puede ser un pulsador, tal como está aquí, o puede ser un elemento electroneumático, ¿ya? Puede ser una electroválvula, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya vamos analizando, ¿no? Y nos vamos dando cuenta cuál es la analogía. ¿Por qué usamos neumática? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en este caso, por ejemplo, para un pistón, utilizarlo, ¿verdad? Si yo quisiera usar esta variación, en este caso este movimiento lineal, yo debería de utilizar un motor lineal y puede ser mucho más caro, el control puede ser un poquito más complejo. En este caso con un pistón se hace la tarea mucho pero mucho más fácil. No únicamente, como digo, no repito, voy a mover un pistón, voy a mover motores y full elementos electroneumáticos y controlados por elementos que me dejen pasar que el aire, ¿verdad? Comprimido por elementos electroneumáticos. Como digo, apuntamos a dónde? A la parte de electroneumática. Para hacer este trabajo, ¿qué necesitaba saber? Necesitaba saber, ¿verdad? ¿Cuál es el funcionamiento de cada válvula? En este caso, aquí, bueno, ya se ven muy viejas y desgastadas, pero a la final hay una gran diferencia acá. Tengo un bloque de electroválvulas,
¿sí? Unidas en un solo bloque, como lo digo, y tengo válvulas individuales. A la final hacen lo mismo, pero obviamente ven que me ocupa mucho menos espacio. ¿Qué es lo que pudo haber pasado acá? Pudo haber pasado que, digamos, ¿no? Una electroválvula puede ser la de aquí, por ejemplo. Ya no se usaba o se dañó y no había el repuesto de este pequeño bloque nada más. Y se optó por colocar, porque ese es nuestro trabajo, ¿verdad? A veces toca adaptar, a veces toca verificar cómo la máquina siga trabajando y se instaló esta electroválvula, muy conocidas de qué, de la marca Festo. Pero obviamente eso no debe quedar así, ¿verdad? Y que debe hacerse un cambio, ¿no? Es decir, usar esta misma lógica que hubiera sido la original, pero digamos que ya no tengo este bloque Festo, por ejemplo, ya muy antiguo, a lo menos, yo me acuerdo que estaba investigando esa parte, y se optó por otra marca que es SMC, también muy buena esta marca. Entonces, aquí que es donde se colocó, se debe identificar, miren, qué va a mover. Puede ser pistones, como decía, u otro elemento neumático. Y debo identificar que los cables de alimentación aquí a mis bobinas. Estamos hablando de electroneumática. ¿Qué voy a hacer? Voy a activar mis electroválvulas. Y ya vamos a ver cómo hacemos esto. Una pequeña simulación que tengo. Vamos a activar bobinas que van a excitar, ¿verdad? Las válvulas. Y esto que van a conmutar la salida de aire. Prácticamente lo que hace es eso. Si por aquí está ingresando aire siempre, al momento de que se cambia, ¿qué pasa? Ahora el aire deja de circular por acá, ahora circula por aquí, ¿sí? Pongámosle un poquito de color esto. Entonces cada uno, este es un bloque, este es otro bloque. ¿Cuántas electroválvulas tengo aquí? Bueno, aquí también está especificado, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles las grandes componentes que yo diría yo en un circuito electroneumático? De válvulas, estoy hablando acá, que sería la parte de qué, de control, ¿verdad? Sería esto acá, esto de aquí, esta parte de aquí, todo esto de aquí sería equivalente a esto, ¿verdad? El paso de aire, que va a tener principal obviamente la alimentación. Digo, no me meto mucho el tema, pero debe ser ese aire que tratado, ¿verdad? Tratado que no llegue sin impurezas. Pero peor si es que es, por ejemplo, para un ámbito alimenticio, debe colocarse filtros. Eso ya está el guía de nuestro ámbito de estudio, por eso hay igual bastantísima teoría en nuestro canal, perdón, no es nuestro canal, sino en otros canales, donde les puedo explicar cómo tratar, por ejemplo, el aire para ingresar a un bloque electroneumático. Qué filtros yo debo usar, ¿verdad? Para no dañar mis electroválvulas, cuidar mis electroválvulas. Sería la parte de qué, de alimentación, ¿no? De ahí tendría también la parte ya de las salidas, ¿no? De las salidas neumáticas a cada actuador y también la parte de los filtros, es decir, las descargas que hace cuando hay una conmutación, ¿sí? Y la otra, hablando de electroneumática, voy a tener que bobinas, ¿verdad? Bobinas. Es decir, que es una solenoide prácticamente, que va a mover un vástago interno ahí y ese movimiento va a hacer que la válvula conmute. ¿Ya? Dependiendo, hay infinidad, como digo, de arreglos de válvulas, de electroválvulas, ¿ya? Dependiendo de mi aplicación que yo desee, yo voy a usar. Pero por general, este sería lo básico, ¿verdad? Lo esencial. Y como digo también, esto de las electroválvulas o estas solenoides o bobinas que las llamamos, van a tener diferente voltaje. Puede ser, como dice aquí, no 24 voltios, puede ser 110 voltios, 24 AC incluso, 220 incluso, ¿sí? Voltajes normalizados para que controlar o alimentar solenoides. Aquí vemos que esta es una sola, ¿verdad? Aquí hay un bloque, como decía yo. Aquí estaría mi bobina, miren. Entonces, si por algún motivo se daña, yo no voy a colocar en una bobina que funcionaba a 24 voltios, yo no voy a colocar, por ejemplo, una de 110. No puedo hacer eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Esto es una pequeña, como digo, este video, una introducción. Vamos a ingresar aquí a lo que me interesa, la parte de control, ¿sí? Aquí está mi circuito de control. Esa es una gran diferencia a lo que voy a ver, ¿no? Cuando estamos hablando de circuitos electroneumáticos, vamos a tener un circuito de control a sí mismo que voy a alimentar aquí a mis solenoides. Recuerdan que antes alimentábamos a relés, ¿sí? Para que estos comanden, yo sé, luces piloto, alarmas, etcétera, cualquier novedad. Y aquí, ¿qué voy a comandar? A la final voy a comandar solenoides. Aquí está el simbología de solenoide en normativa americana, pero también se puede mandar esto en la normativa, la normal, ¿verdad? La normativa internacional. Aquí está mi circuito, tengo de 24 voltios, 0 voltios, y aquí es donde voy a yo identificar claramente qué es esto de aquí. Es un pistón neumático de doble efecto, es decir, va a salir y va a entrar
dependiendo del comando de mi electroválvula. Y hablando de la electroválvula, no es nada más que esta. Como digo, les recomiendo que lean un poco la teoría de electroválvulas. En este caso, las 5.2, ¿sí? Las 3.2, etcétera, etcétera. Como yo voy identificando rápidamente cuáles. ¿Por qué? Porque voy a tener número de puertos y ahí es donde viene 5. Miren, el 1, tengo aquí el 2, tengo aquí el 3, tengo aquí el 4 y tengo aquí el 5. Voy a tener ¿cuántas posiciones? Dos posiciones. Miren, esta de aquí y esta de acá. ¿Qué pasa si aumento una posición? Ya cambia, miren, si ven, ya voy a usar una, otra y otra, ¿sí? Entonces aquí voy a usar que dos posiciones, ¿sí? Ahora, quitémosle de aquí, ahí sería una 5-2, 5 orificios, ¿sí? Y dos posiciones. Ahora, puede ser comandado aquí, como digo, hay válvulas netamente neumáticas, es decir, que con un botón neumático yo presiono por ahí, le doy el pilotaje para que esta comute. Pero como digo, insisto, nosotros nos debemos ingresar o la parte de especializarnos cuando hablamos de automatización es netamente, en su gran mayoría, en la parte de electroneumática. Por ende, yo debo excitar estas bobinas. Como estamos aquí, la analogía de esta parte de aquí es una bobina, miren, ya en la simbología neumática estoy hablando, sería a la parte de aquí, miren, a esta de aquí, a esta de aquí, ¿sí? A la bobina de aquí. Y el resto sería todo esto de aquí. Incluso aquí yo puedo ver los números, ¿verdad? Serían bobinas. Y lo que yo voy a hacer que es excitar. Vamos a mandar una simulación. Estoy en el software Automation Studio. Vamos a colocar, este sería mi pulsador. Y voy a excitar mi bobina a más. En los próximos videos que vamos haciendo, obviamente la parte de neumática, vamos a ver por qué es a más, a menos, pero miren, es una, por decirse, una nomenclatura, ¿verdad? Pero aquí se llama más, esto es sería mi circuito de control, la simbología circuito de control, y aquí ya sería la simbología electroneumática. ¿Por qué digo electroneumática? Porque tengo bobinas. ¿Qué pasa esto? Esto es como una referencia cruzada, ¿verdad? Por eso vamos complementando con la parte de lectura también de diagramas. Si yo tengo aquí esta misma simbología y acá, quiere decir que prácticamente la parte eléctrica sería esta partecita de aquí que está comandada por este circuito de control. Vamos a colocar sale. ¿Qué pasó? A ver, miren. Conmutó, ¿verdad? Conmutó de pasó que estaba a la mitad, ahora pasó por aquí. ¿Qué es lo que hace? Aquí yo tengo mi fuente de aire, ingresa por aquí, llena esta cámara de aire. Mientras se va llenando, ¿qué va esa cámara de aire? Empujando al vástago, ¿verdad? Y sale. ¿Ya? Cuando yo quiero que entre, hacer lo contrario, voy a excitar esta bobina de aquí, conmuta, ahora miren, el aire conmutó, ahora viene para acá, ¿sí? Se mete por aquí el aire, llena esta cámara, por decirse, del pistón de aire y lo va empujando, ¿no? Yo ejerce, miren, una fuerza que ingresa aquí el aire comprimido, ¿sí? Ejerce una presión, empuja esto y el vástago ingresa, ¿ya? Y ahí estaría, miren, trabajando, ¿no? Otra vez, vamos a salir, conmuta, vemos cómo va conmutando y cómo va entrando. ¿Qué es lo que he hecho prácticamente acá? Es un circuito electroneumático. Estoy comandando con un voltaje de 24 voltios mediante un pulsador, excitando un solenoide. Esta solenoide iría a un lado, es decir, si aquí yo tengo, miren, esta de aquí al otro lado me parece que no hay otra. Miren, aquí no tengo, pero aquí debería haber este igualito acá en la parte de acá, ¿verdad? Para que yo tenga doble bobina. Este de aquí se llama por un retorno por fuelle o por retorno por un resorte que tiene interno. Es decir, cuando dejo de excitar, automáticamente conmuta por la parte del fuelle, ¿ya? Entonces aquí no tengo este fuelle. Yo aquí esto puedo intercambiar por un fuelle, ¿verdad? Entonces aquí se debe configurar nuevamente que la electroválvula por fuelle, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se ingrese automáticamente. Como digo, aquí está en los dos lados, tiene ¿para qué? Para que una bobina salga al pistón y la otra bobina haga que ingrese el pistón. Y básicamente así vamos entendiendo la parte de neumática o electroneumática, que es lo que vamos a adentrarnos un poco más. ¿Qué viene de acá? Vamos a ver secuencias, ¿no? Ven aquí sensores de proximidad. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a jugar. Este pistón, y a eso es una práctica, que voy a colocar sensores magnéticos, ¿sí? De posición para saber en qué posición exacta está mi pistón. Eso se puede colocar, por ejemplo, como una seguridad. Por ejemplo, si yo comando, ¿verdad? Esto por un PLC, aquí ya no va a ser un pulsador, sino va a ser una salida, ¿ya? De un PLC. Y va a activar, y digamos que no llegó y el PLC debe esperar, ¿no? Ya por programación puede ser eso, que yo debo esperar de que una vez que conmuto, yo debo esperar un tiempo que el sensor de proximidad 2 se active.
Si no se activa por algún motivo, no tengo aire, se trabó el pistón, se dañó la electroválvula, se alarme. Entonces ahí me diga, toca revisar este pistón, toca revisar esta electroválvula, que viene ahí la parte de análisis de fallas. Hasta aquí quedamos en la parte de la introducción a electroneumática en nuestro canal de YouTube. Por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, así como si desean ahondar en la parte de electricidad industrial y la parte de control eléctrico industrial, les recomiendo adquirir los cursos que tenemos en teslamatic.education. Vía eso también nos ayudan bastante, ¿verdad? Para seguir creando contenido, lo que yo digo, aplicable a la industria. Con estos conocimientos que yo les pude especificar, fácilmente se pudo hacer el cambio de aquí a esta parte de acá, sin ningún inconveniente. Así que por favor, les recomiendo, como digo, suscríbase a nuestro canal, escríbanos en los comentarios qué podemos ir haciendo, qué podemos ir verificando. Sin más que decir, mi nombre es Iván, cuídese mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.